sin más preámbulos, nuestro hermano Pastor Abel, por favor, pase aquí adelante y nosotros le damos un aplauso al Señor por la palabra que nos trae en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Gracias, músicos, gracias por su bendición, por el tiempo de adoración. Gloria a Dios. Antes de compartir la palabra, Dios le bendiga, iglesia. Buenos días. Quiero orar por dos personas que se van de viaje, también se van de vacaciones. Uno que es mi hermano Alfredo, que se va para Bolivia, amén, se va a Bolivia. Y mi hermana Priscila, que también viaja a Estados Unidos. Creo que no está Priscila. Ah, ya se ha ido, ya está de vuelo. Amén, así que ahí donde esté, por favor, acompáñame a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Señor, encomendamos estas dos vidas en tus manos, la vida de mi hermano Alfredo, de Priscila, que realizan sus viajes, Señor, a Bolivia y a Estados Unidos, Señor, para que el tiempo que estén por allí, Señor, que tu presencia los pueda acompañar, que tú estés, Señor, con ellos en su salida, en su llegada, en su retorno, Señor, que guardes el vuelo, que guardes sus maletas, que guardes sus vidas, y allí donde estén, Señor, también sean de bendición, Señor, para los familiares, que ellos también puedan compartir de tu palabra y dar testimonio que tú vives y reinas, Señor. Gracias te damos, los encomendamos como iglesia en tus manos y tú, Señor, da también tu protección en este viaje. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, gloria a Dios. Amén. Feliz viaje, mi hermano. Amén, gloria a Dios. También quiero compartir, doy gracias a Dios que no tengo hijo adolescente y no tengo que venir a la reunión. Pero no, les animamos a todos los que tienen niños, adolescentes, jóvenes, amén, que se preparen porque en septiembre empieza la escuela dominical y es muy importante que nuestros hijos aprendan de la palabra del Señor. Amén. Quiero compartir la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20. Si me pueden ayudar a buscar ahí en su Biblia. Y como quien dijo, el que no tiene Biblia, acérquese a un ¿qué? A un cristiano. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. ¿Cuántos conocen esta porción de la palabra del Señor? Muy oída, muy predicada también, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Creo que cada cristiano tiene que saberlo de memoria. Jesús dice en este versículo, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo llaman a la puerta? Antiguamente, ¿no? En el pueblo era un cerrojo, ¿no? Ahí, pom, 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 pom. Ahora no, ahora hay un interfono, ¿ya? O hay ya prácticamente, ¿no? Inclusive algunos por el móvil y tantas cosas. Pero mire, el Señor en este versículo nos está hablando y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice, oye mi voz, ¿alguna vez le han gritado de fuera de casa? ¿Sí? Ñañita, ñañita, estoy aquí fuera, ábreme, ¿no? En la casa, en el pueblo especialmente, ¿no? Cuando no oíamos la voz. Yo me acuerdo de una ocasión, yo soy el menor de 6 hermanos, mayores ellos, todos mayores, muy mayores. Yo soy el más menor. Y siempre ellos se salían a hacer sus cosas y me dejaban cuidando la casa. Y me decían, ¿me los vas a abrir? Y no sé a qué hora llegarían, 10, 11, 12 de la noche. Y nos vas a abrir. Y yo, claro, no sé cuánto tendría, 10, 11 años. Siempre me dormía. Y siempre que me despertaban a golpes, porque no les abría, entraban por el techo, entraban por las paredes. Y ellos gritando, dice, de afuera, a ver, y nunca les oía.
¿no? Y así de la misma manera, dice este versículo que el Señor, si alguno oye mi voz, dice, abra la puerta. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Me ha venido el Señor ministrando en esta palabra porque estamos en un año ¿en qué es el lema de este año? Restaurando nuestro altar. Amén. Estamos restaurando nuestro altar, pero hemos dicho desde un principio en 3 puntos que el Señor quiere restaurar nuestro altar. Nuestro altar personal, nuestro altar familiar y nuestro altar congregacional. Amén. ¿Sí? ¿Está conmigo? Sí, nuestro altar personal, diga. Nuestro altar personal, nuestro altar familiar o nuestro altar de casa y nuestro altar congregacional. Entonces yo quiero tocar en esta mañana este versículo donde dice, yo estoy a la puerta y llamo, en estos 3 puntos. Amén. Y vamos a ver a quién estaba dirigida estas palabras de Jesús en Apocalipsis. Porque es mismo el Espíritu, dice, el ángel de Jehová, dice, escribe al ángel de Jehová, porque Jesucristo mismo está hablando a estas iglesias. Podemos ver en Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 2, amén, cuando habla a las diferentes iglesias. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, dice que ha dejado su primer amor, ¿no? Le hace una carta y le escribe a la iglesia de Éfeso que ha dejado su primer amor y que se arrepienta y que haga las primeras obras. Luego seguimos leyendo el capítulo 2 de Apocalipsis, habla la iglesia de Esmirna, que dice que sufre persecución y pobreza material, pero es rica espiritualmente y recibe la promesa de vida. También podemos ver en la carta a la iglesia de Pérgamo. Necesitaba arrepentirse por tolerar falsas enseñanzas. Mire cómo es el mensaje a cada iglesia. Amén. También a la iglesia en Tiatira le dice que toleraba una falsa profetisa que promovía la inmoralidad. Y así que también les manda a que se arrepientan a esta iglesia. También hay otra iglesia que es de Sardis, que dice que la iglesia espiritualmente estaba muerta y dormida, y también les escribe a ellas. Y hay otra iglesia también que es la de Filadelfia, la iglesia que perseveró con paciencia y mantuvo su fidelidad sin recibir reproches de parte de Jesús. Mira esa iglesia, esa es la iglesia del Señor que quiere. Pero también hay otra iglesia que es la última de estas cartas, que es la iglesia de la Odisea. Amén. Y la iglesia con una fe tibia, autosuficiente y materialista, que le había sacado a Jesús de la iglesia, a la que Jesús llama a abrirle la puerta de nuevo. Ahora yo quiero leer esta carta a esta iglesia de la Odisea. El capítulo 3, versículo 14. Y vamos a entender a quién se refería estas palabras cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Mire, el versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En la Odisea. He aquí, amén, el testigo fiel y verdadero, refiriéndose a Jesucristo, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ¿qué dice? Ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. La palabra del Señor en el versículo 15, yo conozco tus obras. El Señor conoce a la perfección toda nuestra vida. Por eso hablamos de omnisciencia, de omnipresencia de parte de Dios. Dios lo sabe todo y Dios está en todo lugar. Por eso dice aquí la palabra, yo conozco tus obras, le está diciendo a esta iglesia. Amén. Yo conozco tus obras. Y dice, ni eres frío ni caliente. Mira, yo estudiando un poquito estos versículos, hace un paralelismo esto para que entienda
la gente de ese tiempo, ¿a qué se refería Jesús hablando a su iglesia, a esta iglesia en especial? Porque dice que esta ciudad de la Odisea era una ciudad alejada que no tenía una fuente, un manantial cerca de provisión de agua. Entonces el agua venía de una montaña, pero de la montaña salía agua caliente. Y entonces transcurría por un acueducto que llegaba a la ciudad. Pero en ese transcurso que salía el agua caliente, iba llegando tibia el agua a la ciudad. Entonces, a medida que iba trayendo, también iba arrastrando cosas del camino. Y dice que cuando la gente bebía el agua tibia de este lugar, dice que tenía náuseas, vómitos. Y entonces hace este paralelismo Jesucristo, amén, a la iglesia esta, dice, haciéndoles, mira, como sale el agua de ahí, caliente. Pero cuando es fría, no eres ni caliente ni fría, por cuanto eres tibio, dice la palabra del Señor, te vomitaré de mi boca. Mira ese paralelismo para que ellos entiendan y para que digan, mira, cuando nosotros tomamos esa agua que está allí, amén. Entonces hace ese paralelismo el Señor hablando a esta iglesia. Luego dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ay, Dios mío. Y no sabes que tú eres, ¿qué dice? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Se dice también que en esta época, en esta iglesia, en la Odisea, era una ciudad muy comercial, muy rica. Y la iglesia había adquirido también esta posición. ¿No les suena algo en esta época? Porque cuando hablamos de esto y algunos pastores dicen que esta es la iglesia de los últimos tiempos, que se parece a la iglesia de este tiempo a esta iglesia. Autosuficiente, que no queremos saber nada. No, nosotros sí no valemos porque tenemos gente, porque tenemos bienes y tenemos... No, una iglesia autosuficiente dice que era. ¿Pero qué les dice el Señor? Sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. El 18. Por tanto ya te aconsejo, que dice, que de mí compres, que dice, oro refinado en fuego. ¿Sabe usted que el oro para llegar y para hacer, muchas gracias mi hermana, para hacer fundido tiene que pasar por el fuego? Yo me acuerdo cuando hacíamos nosotros, cuando en el crisol se pone el oro y se le mete a una temperatura para que sea fundido y hacíamos los coronas. Aquí no he visto, pero en Bolivia en la época que yo estudié y trabajaba, se hacía mucho, se acostumbraba a llevar, bueno, hasta ahora creo que se acostumbra a llevar los dientes de oro, ¿no? ¿Te acuerdas mi hermano Alfredo? Hacer las coronitas de oro, la gente lo lleva ahí como implante. Entonces hacíamos eso para fundir el oro y para ponerlo en el crisol y fundirlo y hacer la corona, el diente. Entonces, mire, y yo veía ahí lo que soltaba ¿cómo se llama esto? La escarcha esa que lleva, la escoria que lleva a un lado y la limpiábamos y sacaba todo lo que no servía del oro. Entonces, de igual manera, dice el Señor, a la iglesia esta le dice, tiene que ser pasada por fuego para quitarte todas las cosas que no sirven en tu vida. Mira cómo les reprende y les dice el Señor. Luego dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Hablábamos de vestiduras, ¿no? Amén. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y aunque tus ojos y unge, dice, tus ojos con colirio para que veas. El 19, yo reprendo, que dice, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y que dice, y arrepiéntete. Mire, qué duras palabras muchas veces, ¿no? Nosotros podemos decir, Señor, pero el Señor está hablando al corazón de la iglesia. Estamos hablando, mi hermano, que Jesús está tocando la puerta de la iglesia.
y está tocando la puerta de la iglesia de Laodicea en esta ocasión. Y mira lo que dice a continuación el 20, el versículo que hemos leído. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto hace reflexionar, mi hermano, porque la iglesia, muchas veces nos ocupamos tanto en tantas cosas y menos en centrarnos a la verdadera adoración al Señor. No lo digo de la iglesia local, no. Por ejemplo, yo siempre en casa ponemos bien, cuando estamos haciendo las cosas, nos ponemos la tele y ponemos las alabanzas ahí en los videos, ¿no? Ahí, y aleatoriamente el YouTube va pasándote las alabanzas, las canciones. Y en una de esas, en una ocasión, escucho un grito así, ¡buah! De repente, ¿no? Y este mismo creo que se aumenta el volumen del grito de la tele. Digo, ¡wow! Que están dando un grito de júbilo a la iglesia, aleluya, porque estaban adorando al Señor, un grito de júbilo. Y cuando yo voy, digo, a ver, ¿qué está pasando? Me acerco y dice, no, porque habían gritado, porque había entrado el artista, el que tenía que cantar las alabanzas, ¿no? Y ese era un grito de júbilo, ¡ah! Y gritaba la gente, ¡ah! Y yo pensé que estaban dándole un grito de júbilo al Señor. Mire, y ahí el Señor por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Porque se ve que esta iglesia a Jesús le había dejado de lado, le había sacado de la iglesia. Y no estaba Jesús en la iglesia de Laodicea. Y por eso Jesús les habla en este versículo, les dice, yo estoy a la puerta, hijos míos, abridme. Y luego, como yo sin gafas no veo y estaba sin gafas, ya medio que veo y digo, por lo menos todos están levantando las manos, adorando al Señor ahí en la canción, cantando ahí. Yo digo, me pongo las gafas. Sí, constantemente estaban levantando las manos, pero todos levantaban las manos así con el móvil, grabando al artista, a la persona. Y yo me puse a pensar en eso y me hizo reflexionar también a mí. Cuando meditaba en esta palabra, decía muchas veces, dejamos de lado la importancia por lo que estamos, amén, en la iglesia, y dejamos de lado y le dejamos a Jesús fuera. Y Jesús está ahí, tocando la puerta. Y nosotros afanados en todas las cosas, menos en que Jesús esté en la iglesia. Es lo que tiene que ser. Jesús tiene que estar y tiene que ser partícipe del culto. Jesús tiene que ser partícipe de la alabanza. Jesús tiene que ser partícipe de la palabra del Señor. Jesús es el motivo de nuestra adoración. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Me impactó un párrafo de un pastor de un libro que estoy leyendo que dice, él busca ayuda porque él, con tanta cosa en la iglesia, busca ayuda y él dice esta frase que dice, seguía cocinando para Dios, pero había sacado a Dios de la cocina. Este pastor dice, yo me preparaba la palabra, me enfocaba tanto en el servicio, en la iglesia, en tantas cosas, cocinando, preparando todo para Dios, pero me di cuenta que había sacado a Dios de la cocina y que Él estaba fuera de todo. Y esto me hacía reflexionar, cuando en el pasaje de Marta y María que dice en Lucas 10:41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas,
Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No está malo servir, no está malo alejarse de las cosas, pero cuando es el tiempo de adorar al Señor, es el tiempo de estar a sus pies. Amén. Sí podemos hacer todo lo que podamos hacer, pero que el centro de nuestra actividad, el centro de nuestra vida, el centro de nuestro servicio, porque muchas veces venimos a servir para agradar al líder, para agradar al pastor, pero no tiene que ser ese el centro, sino el centro de nuestra adoración, de nuestro servicio, de nuestra palabra, de nuestra acción en la iglesia tiene que ser Jesucristo. Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Amén. Así que Jesús está tocando la puerta de la iglesia y depende de nosotros abrirle o no abrirle. Amén. Ahora quiero tocar, Jesús está tocando la puerta de tu casa. Amén. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él. Es decisión nuestra. Como hemos dicho, ¿a cuántos les han golpeado la puerta alguna vez? Y no han abierto. ¿Le ha pasado? Alguien que no esperaba, alguien que no estaba previsto que llegue, y dice, no, a nosotros nos ha pasado, mi esposa y a mí. Eran las deudas que venían a cobrar a las 6 de la mañana. Todos tenemos un proceso en la vida, todos pasamos por diferentes situaciones. Y hay un tiempo que llega a tocarte la puerta y tú dices, pero mire, la decisión es nuestra de abrir la puerta de casa. Ahora estamos hablando que el Señor Jesús está tocando la puerta de tu casa. Porque dice la palabra del Señor que cuando Jesús está en la casa suceden cosas maravillosas. Dice en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor, está hablando del Señor, es el Espíritu. Está hablando del Señor, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está la presencia de Jesús, allí hay libertad. Amén. Gloria a Dios. Quiero irme a Lucas 19, una historia preciosa. Y vamos a ver cuando nosotros dejamos entrar a Jesús, lo que hace Jesús en nuestra casa. Lo que produce Jesús en nuestra casa. Hemos dicho que si le dejamos entrar a la iglesia, ahora vamos a ver si entra a mi casa. Lucas 19:1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado, ¿qué? Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Un publicano era un recaudador de impuestos en aquella época. Y dice que un hombre rico. El 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué dice? Jesús pasaba por aquel lugar. Amén. Jesús, diga conmigo, Jesús está pasando por este lugar. Jesús está pasando por este lugar. Dice, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, mira, Jesús viendo a Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira, tocando la puerta de casa de Zaqueo.
Y hoy el Señor está tocando la puerta de tu casa. Me es, ¿qué dice? Necesario estar hoy en tu casa. Aleluya. El 6 dice, entonces descendió a prisa y les recibió gozoso. ¿Qué dice? Que le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en un hombre pecador. El 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Aleluya, lo que decía el pastor el viernes. ¿Se acuerda de la ofrenda? Cuando se convierte el bolsillo es que se ha convertido, decía la persona, ¿no? Y aquí mire, dice, él dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a todos los pobres. Y si a alguien he defraudado a alguno, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, ¿qué le dice Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido, haya llegado la salvación a esta casa. ¿No se alegra por eso? Por eso el Señor está tocando. Padres, matrimonios. Jesús está tocando la puerta de casa. Y de nosotros está si le abrimos o no le abrimos. Porque dice, si Jesús está en la casa, suceden cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Y aquí pasó que llegó la ¿qué? La salvación a la vida de esta casa. Amén. La salvación. Ahora vámonos a otra historia también. Lo que pasa en otra casa. Cuando Jesús está en nuestra casa hay salvación. Amén. Y cuando Jesús está en nuestra casa también hay sanidad. Lucas 8:40. Lucas 8:40. Dice, cuando volvió Jesús, les recibió la mitad con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado ¿qué? Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase, ¿dónde? En su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Luego pasa otro suceso, pero vamos a pasarnos nosotros directamente al 49. Lucas 8:49 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Se acuerdan de esta historia, no? Jairo rogándole al Señor que entre en su casa, llevándole a su casa. Jesús está yendo, pero en el camino le encuentran y le dicen, Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. ¿Cómo cree que se sentía ese padre? ¿Cómo cree que se sentiría ese padre ahí al escuchar esa noticia? Luego dice, el 50, oyendo Jesús les respondió, ¿qué les respondió? No temas, cree solamente y será salva. El 51, entrando en casa, mira, Jesús está entrando a la casa de Jairo. No dejó entrar a nadie consigo, sino Pedro, a Jacobo y Juan y al padre de la madre de la niña. Y lloraban, ¿qué dice? Todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Yo quiero reflexionar en esto. Jesús está tocando la puerta de casa. Le dejamos entrar. Y en casa muchas veces nosotros hemos dejado cosas muertas.
muchas cosas. Un día el Señor te dio una palabra, han pasado los años, no se cumple esa palabra y tú le das por poco y lo das por muerto. Un día hiciste una promesa delante del Señor, 2 personas aquí prometieron amarse, comprometerse en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, pero pasan los años y esas promesas quedan atrás y muertas y están a punto de llegar a juicios, divorcios y demás. Muerto. Muchos un día han recibido algo del Señor, un trabajo, que les ha dicho el Señor que vas a tener un buen trabajo, vas a conseguir tantas cosas, estudios, pero pasan los años, tú vas haciendo todo lo posible para que se cumplan, y no se cumplen, y lo dejas muerto, atrás. Muchas personas emprenden un negocio, un trabajo, lo van sacando, creyendo que... Pero muchas veces le dicen, esto no puedo, esto no es posible, y lo dejamos muerto atrás. Muchos hay un anhelo de los papeles, de la identificación de un piso, de una casa, y hablando, y muchas veces lo vemos tan lejos de conseguir algo y vamos desistiendo y lo vamos dejando muerto. Pero si Jesús está en nuestra casa, ¿qué dice? Que suceden cosas maravillosas. Si Jesús está en nuestra casa, donde está el Espíritu del Señor, dice que allí hay salvación, allí hay libertad. ¿Y qué le dice aquí el Señor Jesús? ¿Qué le dice? No temas, cree solamente y serás salva. Pero le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Usted ha dormido alguna vez? Y cuando duerme, ¿qué pasa? Es un descanso. Un tiempo de dormir es un descanso donde las cosas parece que no pasa nada alrededor, pero tú sigues vivo. Pero hay un tiempo de reflexión, hay un tiempo de apaciguamiento, hay un tiempo que el Señor está trabajando en ese tiempo, aunque nosotros no podemos ver. Pero Él está obrando en ese tiempo, Él está obrando en ese transcurso de tiempo. Y cuando sea el tiempo del Señor, ahí te dice, ¿qué le dice a la mujer? Y llorando todos hacían lamentaciones, no lloréis sino que duerme. Y se burlaban de Él sabiendo que estaba muerta. ¿Cuánta gente se burla también de ti? Mas Él tomando de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate, que en otro versículo dice, talita cumí, a ti te digo, levántate en esta mañana, porque si Jesús está en tu casa, vas a ver cosas maravillosas. Lo muerto vivirá, lo muerto fructificará, lo muerto vivirá. Pero depende de nosotros si le abrimos la puerta a Jesús a nuestra casa. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Le van a abrir la puerta del Señor a su casa? Ojo, cuando Jesús está en nuestra casa. No sé si era aquí o en Bolivia que nos hacía esto, una recomendación, un pastor o un líder de matrimonios cuando nosotros nos juntábamos. Decía, Jesús está en nuestra casa. Creo que no lo hemos hecho, pero él decía, daba este ejemplo, pongan una silla y hagan que Jesús esté. Cuando tengan un problema, una discusión, algo que con su esposo o esposa estén ahí, pongan 3 sillas y siéntense a hablar. Pero que Jesús también esté en esa conversación. Porque si Jesús está presente, mi hermano, va a ser otro nuestro pensamiento.
otras las palabras que vamos a usar. Porque si Jesús no está, usamos palabras en la casa hirientes, palabras que salen, madre mía. Pero si Jesús está presente, al momento que tú vas a querer, ay Jesús, y vas a, porque Él trae paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Él trae esas cosas. Y cuando tú estés a punto de y veas eso, si Jesús está en mi casa, otra tiene que ser mi reacción. Otra tiene que ser mi actitud. Y obremos según Jesús, lo que Jesús quiere que obremos en nuestra casa. ¿Amén? Así que si puede hacerlo, puede implementarlo eso, ¿eh? Si quiere, cuando estén ahí cayéndose a golpe, ponga una silla ahí y hablen con el Señor, que esté presente en su casa, en su familia. Jesús está tocando la puerta de casa. Me quiero ir a un ejemplo más. Hechos 16, versículo 30. ¿Se acuerdan de este pasaje, no? De Pablo y Silas en la cárcel. ¿Amén? Sí, ¿se acuerdan de la historia? Pablo y Silas en la cárcel empiezan a adorar al Señor, a cantar himnos, alabanzas. Dice que viene un terremoto, se abren las puertas de la cárcel, las cadenas se rompen. Amén. Y hay un carcelero que al ver todo esto piensa que todos han huido y quiere quitarse la vida. Y ahí le dicen Pablo y Silas en el versículo 30 de Hechos 16. Y sacándolos y le dicen Pablo y Silas, no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. Y él ve, ¿no? la situación, algo tan extraordinario que pasó ahí y los presos no se fueron. Y él por eso dice en esto, en el versículo 30, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor porque Él es el Dios de nuestra casa. Y luego lo que pasa en esta casa, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aleluya. Y llevándoles a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mi casa y yo serviremos al Señor. Esa tiene que ser nuestra fe en creer. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora que viene el tiempo de los bautismos, el 18 de septiembre, yo le hago este paréntesis aquí y le animo a que se pueda bautizar. Los que aún no lo han hecho, porque dice que aquí, esta casa, escucharon del Señor y dice que automáticamente al momento se bautizaron todos. Porque el acto de bautismo es, mi hermano, cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón, entra a tu corazón, compunge, dice, al pecador, que le hace ver su condición de pecador y que te pone el arrepentimiento, hace una obra extra. ¿Cuántos lo han experimentado esto? Cuando el Señor tú recibes perdón de pecados, tenías una carga, una mochila enorme ahí y es descargada, te sientes alivianado, te sientes en paz, en tranquilidad. Y eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos les ha pasado esto? Amén. Te quita un gran peso y empiezas
a recibirle al Señor como tu Señor y Salvador. Es algo de afuera que viene hacia adentro, que es el Espíritu Santo llenando, sellándote. Ahora, el bautismo en agua es lo que ha producido eso, el Espíritu Santo aquí adentro. Lo que te ha producido y te ha llenado de paz, de gozo, de alegría, es sacarlo de adentro para afuera. Es decirle al mundo espiritual, al mundo físico también, que Jesús vive en mi vida, que Jesús reina en mi casa, que Jesús está conmigo. Por eso yo muero para el mundo y vivo para Cristo. Es un acto de adentro para afuera. Ese es el bautismo en agua. Dar testimonio de que has sido salvo. Así que yo le animo, haciendo este paréntesis, le animo a las personas que aún no han pasado por las aguas, lo hagan, porque es una ordenanza que Jesús mismo ha dejado para obedecer. Amén. Así que, y si alguno no ha sentido aún a eso y dice, yo no he experimentado eso todavía, eso que hace el Espíritu Santo en mi interior, hoy es el día. Amén. Hoy es el día para que luego dé testimonio de lo que Dios y el Espíritu Santo hacen en su vida. Cierro paréntesis. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora quiero hablar. Hemos dicho que Jesús está tocando la puerta de la iglesia porque la iglesia le había sacado a Jesús, la iglesia de la Odisea le había sacado a Jesús de la iglesia. Y esto también nos hace dar cuenta que también si nosotros estamos pasando por eso, que demos la real importancia. Jesús está tocando la puerta de tu casa. Y ahora quiero entrar en el punto 3, que es Jesús está tocando la puerta de tu vida y de tu corazón. Amén. Yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dijimos que es una decisión nuestra el de abrir la puerta. O en casa cuando tenemos el portón o por fuera cualquier persona puede entrar. No, ¿verdad? Tenemos que abrirle nosotros la puerta y el corazón a Jesús. Y Jesús está tocando en esta mañana. Voy a invitar a los de la alabanza que puedan pasar ya, por favor. Él está tocando la puerta de nuestra vida. Y este acto, mi hermano, que dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué cree que Jesús no dijo en este versículo, yo estoy a la puerta y llamo, entraré a Él y desayunaré con Él? Se ha puesto a pensar y dice, ¿por qué ha tenido que ser la cena? ¿Por qué no dice, yo tomaré un cafecito con Él? O haré la merienda con Él. O comeremos juntos el bocadillo de las 10. Porque la cena, y en este tiempo, y a lo mejor en este tiempo también para algunos, es el tiempo donde toda la gente, la familia, dejaban de hacer todos sus quehaceres y se reunían a la mesa y compartían un tiempo de intimidad. Y empezaban a hablar de cosas, de la familia, de comentar lo que había pasado en el día. Y era un tiempo de intimidad. ¿De dónde cree que viene la palabra hogar, por ejemplo? Porque dice que en la antigüedad las familias se reunían alrededor de la hoguera. ¿No? De la hoguera ahí. ¿Se acuerdan, no? Que en tiempos antiguos tenían su chimenea, su hoguerita ahí, y todos se reunían a cenar. Entonces de ahí viene también el término hogar, porque se juntaban a una comunión íntima. Por eso aquí cuando Jesús habla esto y dice, yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz, entraré a él, cenaré con él.
y Él conmigo. Es un tiempo de comunión. Es un tiempo de intimidad con el Señor. Amén. Y a eso está llamando en esta mañana Jesús, a la puerta de tu corazón. Para terminar, quiero leer Juan 3, el Evangelio de Juan. Versículo 3, adelante. El Evangelio de Juan 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es una conversación con Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 6, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Os es necesario nacer de nuevo. Y hoy Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Si aún no lo has hecho, porque si Jesús está en nuestra vida, Él limpia todas las cosas que muchas veces nosotros venimos tan atormentados. Por eso dice la palabra, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué preciosa palabra. Creerle a Jesús, que Él puedo yo desamar mis aflicciones, mis enfermedades, depositarlo a sus pies. Porque el precio que dio en aquella cruz por ti y por mí fue por estas situaciones, por tus enfermedades, por tus dolencias. Él sufrió todo aquello en esa cruz. Yo le hago la invitación en esta mañana. Porque hay muchos, y esto lo hablaba también yo en clase, en el discipulado, porque hay muchos que venimos y aceptamos al Señor Jesús por compromiso, porque alguien nos ha traído y te ha animado y dice, vale, sí, y sin tener conciencia de lo que el Espíritu Santo hace en el corazón, el Espíritu Santo hace en la vida, en el Espíritu. Dice, sí, pero no ha experimentado y por eso no ha salido eso de adentro para afuera. Y hoy en esta mañana, mientras cantamos esta alabanza, voy a pedirle que se ponga de pie, iglesia, por favor. Que el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu casa y de la iglesia en general. Aleluya.